Hola, ¿qué tal? Ya pasó una semana y entonces tenemos el gusto de llegar hasta sus hogares nuevamente con nuestro resumen de noticias internacionales. Les acompaña Alejandro Ramírez en esta entrega de Es Noticia Mundo, en la que lamentablemente iniciamos con la información referente a los incidentes perpetrados en España, en los que otra vez la barbarie del terrorismo acabó con la vida de personas inocentes, sin implicación alguna en conflictos religiosos, bélicos o políticos. En otro tema relacionado con la intolerancia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerado una de las personas más poderosas del mundo, flaqueó en condenar actos de violencia y enfrentamientos durante una marcha por la supremacía blanca, y además habló de una intervención militar como una posibilidad ante la crisis en Venezuela. En contraparte, su vicepresidente Mike Pence realizó una gira por Latinoamérica y, a diferencia de su jefe, que ha hablado de fuego y furia nunca antes vistos, refiriéndose a un conflicto bélico contra Corea del Norte, promovió la cooperación mutua y mencionó el poderío diplomático estadounidense como una herramienta para presionar al régimen venezolano. Con este panorama, iniciamos con el programa. El icónico Paseo de las Ramblas reabrió al público el viernes en la mañana en medio de fuertes medidas de seguridad, al tiempo que las autoridades intensificaban la búsqueda de los autores del ataque extremista reivindicado por la milicia radical del Estado Islámico. Una furgoneta blanca irrumpió en una de las zonas turísticas más populares de Barcelona, atropellando a la multitud de turistas que caminaban por el paseo turístico de la Rambla. Los recuentos iniciales reportaron la muerte de al menos 15 personas, mientras que otras 100 resultaron heridas, al menos una decena de ellas de gravedad. El mismo jueves, día del ataque, las autoridades detuvieron a 3 personas por su presunta vinculación con los hechos. Se trata de un ciudadano español residente en un enclave del país en norte de África y 2 marroquíes, según reportes de prensa internacional. Según la policía, ninguno de los detenidos el jueves era el conductor de la camioneta, quien huyó a pie. El ataque ocurrió en el momento de más actividad de la temporada turística de España. Un segundo ataque tuvo lugar en la localidad catalana de Cambrils la madrugada de este viernes, tras el cual las autoridades abatieron a 5 personas cerca del paseo marítimo de la ciudad. Los sospechosos utilizaron un automóvil azul para realizar un atropello múltiple, a causa del cual murió una mujer y otras 5 resultaron heridas, según confirmó la policía catalana en la red de Los Trinos. Los sujetos portaban cinturones de explosivos falsos. El ataque se produjo horas después del atentado de las Ramblas. El responsable del interior de la Generalitat, Joaquim Font, dijo a una radio local que ambos incidentes están conectados y siguen la misma pista. Este viernes 2 personas murieron y al menos 6 resultaron heridas en otro ataque con puñal en el mercado de la localidad finlandesa de Turku. Agentes policiales dispararon contra el atacante, quien fue herido en una de sus piernas, lo que facilitó su detención. Tras el hecho, las autoridades declararon nivel de alerta elevado en las estaciones de tren y el aeropuerto de Helsinki en búsqueda de cómplices del hecho. Los habitantes fueron advertidos de evitar ir al centro de la ciudad, donde fue acordonada la zona del incidente, en una zona muy concurrida, donde además cerraron los negocios. En otro tema, tras ser criticado por afirmar que los supremacistas blancos compartían responsabilidad con quienes protestaban contra ellos, el presidente Donald Trump continúa causando polémica por su manera de criticar el retiro de algunos monumentos históricos de personajes de la Confederación. En una serie de tweets, el presidente Donald Trump lamentó la remoción de monumentos en varias ciudades de Estados Unidos. Es triste ver la historia y cultura de nuestro gran país arrancada, con la remoción de nuestras bellas estatuas y monumentos. El retiro de las estatuas se inició como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Charlottesville durante el fin de semana y que derivó en la muerte de una mujer de 32 años. No puedes cambiar la historia, pero puedes aprender de ella. Robert E. Lee, Stonewall Jackson. ¿Quién será después? ¿Washington? ¿Jefferson? Continúa Trump en la serie de tweets. Por otro lado, su respuesta a los recientes acontecimientos, donde atribuyó la responsabilidad de la violencia a ambos bandos, ha despertado diversas reacciones. Jefes de las Fuerzas Armadas estadounidenses condenaron la violencia de grupos supremacistas blancos a través de sus cuentas personales de redes sociales.
Por otro lado, este miércoles empresarios que formaban parte de los consejos asesores del presidente Donald Trump renunciaron como consecuencia de las declaraciones del mandatario respecto a la violencia en Virginia. A raíz de esto, Trump decidió disolver ambos consejos a fin de no poner presión sobre sus integrantes, como lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Belén Mora, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa comercial y al regresar repasaremos la impecable visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence en un ejemplo de la hasta ahora ausente diplomacia del actual gobierno estadounidense. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque repasaremos la información referente a la gira latinoamericana realizada por el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, en la que visitó Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Una visita caracterizada por la diplomacia, irónicamente una característica que no es común en su superior inmediato, el mandatario Donald Trump. El tema recurrente durante las reuniones del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence con los mandatarios suramericanos fue la crisis venezolana. El presidente Santos fue el primero en ser enfático en rechazar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela. Pero como los amigos tienen que decirse las verdades, le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. Nosotros respaldamos las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano y respaldaremos medidas adicionales, pero siempre buscando una salida, ojalá negociada, pero sobre todo pacífica. La presión sobre el régimen venezolano debe mantenerse y acrecentarse. Y si bien Colombia y otros países en la región han logrado ese progreso a la libertad, el mundo ve y vio que su vecino a la derecha ha ido en un camino exactamente opuesto. Venezuela, hemos visto la tragedia de la tiranía ante nuestros ojos. Como presidente Trump dijo, en sus palabras, el pueblo venezolano sufre y están muriendo. El régimen de Maduro ha socavado la Asamblea Nacional, ha amordazado a la prensa libre y ha puesto en prisión a oponentes, y más de 130 valerosos venezolanos ya han muerto en la lucha por la democracia. Estados Unidos, Colombia y las naciones libres de América Latina no van a permanecer silenciosas. Venezuela está camino a la dictadura y, como dijo el presidente Trump, los Estados Unidos no van a quedarse calmos. Vamos a seguir trabajando con las naciones del hemisferio hasta que se restaure la democracia para el pueblo venezolano. Para contextualizar esta información, vamos a escuchar las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hace una semana, donde el mandatario afirmó que una acción militar contra Venezuela es una posibilidad en respuesta a la caótica situación política de ese país. We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Ahora veamos un recuento de la segunda escala de Pence en su gira por Latinoamérica en una conferencia de prensa dada en Argentina, en la que aclaró que el lema de Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. La solución a la pobreza es la creación de empleos, apuntó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, agradeciendo el interés de empresas estadounidenses de invertir en su país. También enumeró otros temas sobre los que habló en privado con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y hablamos del G20 y de la reunión de la OMC. Los líderes también conversaron sobre aumentar los intercambios comerciales bilaterales. Nuestro comercio totaliza actualmente más de 24.000 millones de dólares y nuestras inversiones están en más de
13.000 millones. Este es un cimiento sólido para lograr una prosperidad compartida. Esperamos construir sobre ella para nuestro beneficio mutuo. Durante la rueda de prensa conjunta en Buenos Aires también se resaltó la cooperación bilateral en el combate al terrorismo y otros asuntos de seguridad. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos siempre mantendrá la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos primero. Pero como espero que demuestre nuestra presencia, primero Estados Unidos no significa Estados Unidos solo. El presidente Macri reiteró la necesidad de seguir exigiéndole al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que respete la independencia de poderes. El vicepresidente Pence se hizo eco de esas declaraciones. Continuaremos apoyando a las naciones libres en este hemisferio hasta que la democracia sea reinstalada para el pueblo venezolano. Como le indiqué hoy, el presidente Trump y yo estamos especialmente agradecidos por el liderazgo de Argentina a este respecto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Tras su visita a Argentina, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Chile, donde se reunió con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, con quien discutió temas bilaterales y de la región. Respecto al tema de Venezuela, Pence mantuvo su discurso de recuperar la democracia en ese país por la vía pacífica. Agregó que había encontrado una gran unidad y determinación en favor de la lucha por la democracia en Venezuela e instó a la región a hacer más por ese país suramericano. En la agenda del vicemandatario estadounidense también se incluyó la situación económica en el hemisferio oeste y recomendaciones para la lucha contra la corrupción y la transparencia en la región. La última cita del vicepresidente Mike Pence fue en Panamá y duró menos de lo esperado porque el vicemandatario volvió a Estados Unidos para estar presente en la reunión que el presidente Trump sostuvo el viernes para tratar el tema del conflicto de Corea del Norte. El equipo de seguridad nacional discutió la estrategia que se debe llevar a cabo en el sur de Asia, enfocado en Corea del Norte. El principal estratega del mandatario Trump, Steve Bannon, considera que no existe una salida militar a la amenaza que representa la nación norcoreana y sus ambiciones nucleares. El vicepresidente Pence fue protagonista de la semana con una diplomacia impecable y durante su visita en Panamá se encargó también de dar un mensaje de condolencias de parte del gobierno estadounidense tras el ataque terrorista en Barcelona. Todas estas situaciones nos entristecen y como dijo el presidente hoy, los Estados Unidos condena este ataque terrorista y vamos a hacer todo lo que sea necesario para ayudar. Lo que inspiró este ataque terrorista, los Estados Unidos están listos para ayudar a los españoles y encontrar y castigar a los responsables. En este día oscuro, nuestras oraciones y las oraciones de todos los estadounidenses están con las víctimas, sus familias y los buenos hombres y mujeres de España. Luego de que ISIS se acreditara la autoría del ataque, Pence subió el tono de sus declaraciones y afirmó que Estados Unidos no descansará hasta que el terrorismo desaparezca de la faz de la tierra. Siga con nosotros después de la pausa comercial para saber qué pasó esta semana en Venezuela. La crisis venezolana dejó el plano principal esta semana ante los ataques terroristas de España. Pero hechos importantísimos tuvieron lugar en ese país suramericano que continúa en una crisis política, social y humanitaria. Solana instaló el miércoles una comisión de la verdad que tiene como objetivo investigar los casos de violencia política que se llevaron a cabo entre 2014 y 2017. Esta comisión será dirigida por la presidenta de la Constituyente, ex canciller Delcy Rodríguez, y será integrada por Carmen Meléndez, José Vicente Rangel y Luis Durán, también miembros de la Asamblea, entre otros. En esta comisión de la verdad serían incluidos 3 diputados de la Asamblea Nacional que serían elegidos por el bloque político de los partidos de oposición. A pesar del rechazo del gobierno, la Asamblea Nacional Venezolana, dominada por la oposición, aprobó la presentación del informe del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, que responsabiliza al gobierno por el uso sistemático de fuerza contra manifestantes.
En el informe se detallan los casos de abuso por parte de los organismos de seguridad de la nación en contra de los manifestantes en las protestas de los últimos 4 meses. Asimismo, rechaza la participación de los denominados colectivos armados en las manifestaciones. El parlamentario opositor Ángel Medina durante la sesión dijo que los que están en el poder en el país usan la fuerza utilizando como excusa a la patria. Bien para calificar a todo aquel que sale a protestar como traidor, o bien para tener políticas absolutamente represivas. El parlamentario Carlos Valero insiste en que la Asamblea Constituyente es un fraude y destaca que lo que busca es generar un espacio de venganza, de odio y de enfrentamiento entre los venezolanos. Lo que intenta es que los corruptos se enquisten aún más en el poder y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Por supuesto, ¿qué ocurre acá? Que eso es una asamblea impuesta con bayonetas, con ametralladoras, con tanques, impuesta a la fuerza. La presidenta de la recién creada Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, en contraposición, denunció una presunta campaña internacional en contra del país y destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro respeta los derechos humanos. Para muestra de ello se decidió que los casos que fueron llevados a tribunales militares ahora serán resueltos por la justicia civil. Sean declinados ante la jurisdicción ordinaria. Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud. Entre tanto, la ONG Foro Penal Venezolano indica que hasta este miércoles continúan detenidas 1.048 personas desde el inicio de las protestas contra el gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Fue liberado el violinista Willy Arteaga, quien había sido detenido el pasado 27 de julio durante una protesta. El hecho fue dado a conocer por el fiscal general constituyente Tarek William Saab, quien escribió en su cuenta de Twitter que el músico fue liberado luego de una solicitud hecha por el Ministerio Público venezolano y acordada por el Tribunal de Causa. El abogado de Arteaga, sin embargo, denunció que militares de la Guardia Nacional dejaron al violinista a medianoche en la plaza de Altamira. Willy Arteaga se ha convertido en un ícono por siempre tocar el himno de Venezuela con su violín durante las manifestaciones contra el régimen. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó por unanimidad asumir todas las competencias de la Asamblea Nacional. Todos los órganos públicos se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, se encuentra facultado para adoptar medidas para los poderes públicos, reza el decreto aprobado en una sesión ordinaria de la Constituyente. Para el viernes, los constituyentes habían convocado a los miembros de la Asamblea Nacional a asistir a la sesión, invitación que los diputados rechazaron. Hace una semana comentamos que era una pena que la información generada alrededor del mundo fuera de conflictos, tensión y enfrentamientos. De nuevo, esa fue la tónica esta semana, pero nunca hay que perder la esperanza. Les acompañó Alejandro Ramírez, gracias por acompañarme durante esta entrega de Noticia Mundo. Como siempre, les deseamos un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.